En el castillo de Barba Azul, aproximación a un nuevo concepto de cultura, por George Steiner. Lectura por Gerardo Ferretis. La ausencia de la historia de la ciencia y la técnica en los programas escolares es un escándalo. Es un absurdo hablar del Renacimiento sin conocer su cosmología, sus sueños matemáticos que confirmaban las teorías renacentistas del arte y de la música. Leer literatura o filosofía de los siglos XVII y XVIII sin tener conciencia del genio de la física, de la astronomía y del análisis algebraico que se estaba desarrollando en ese periodo es leer solo superficialmente. Un modelo de neoclasicismo que omita la figura de Linneo es superficial. ¿Qué puede decirse con responsabilidad sobre el historicismo romántico, sobre las nuevas configuraciones del tiempo después de Hegel, que no incluyen estudio de Buffon, Cuvier y Lamarck? Lo cierto es que las humanidades fueron no solo arrogantes en cuanto a afirmar su carácter central, a menudo fueron necias. Más que nunca tenemos urgente necesidad de un poeta como Lucrecio. Cuando la cultura está ella misma tan extremadamente fragmentada, no hay necesidad de hablar de las ciencias como disciplinas separadas. Lo que las hace tan diferentes del actual estado de las humanidades es su carácter colectivo y su calendario interno. Hoy en día, la ciencia es una empresa colectiva en la que el talento del individuo es una función del grupo. Pero como vimos, cada vez más el arte radical actual y el antiarte aspiran a la misma pluralidad. La divergencia realmente profunda que hay entre la sensibilidad humanística y la sensibilidad científica es una divergencia de temporalidad. Casi por definición, el hombre de ciencia sabe que el mañana habrá avanzado respecto del hoy. Un escolar del siglo XX puede manejar conceptos matemáticos y experimentales que eran inaccesibles a un Galileo o a un Gauss. Pero para un hombre de ciencia, la curva del tiempo es positiva. En cambio, el humanista inevitablemente mira hacia atrás. El repertorio esencial de su conciencia, lo que se propone estudiar en su vida diaria como investigador o crítico, le llega del pasado. Una natural inclinación de su sentimiento lo lleva a creer, tal vez silenciosamente, que las relaciones del pasado son más esplendorosas que las de su propia época. La afirmación de que Shakespeare es el mayor escritor, el más completo que la humanidad haya producido jamás, es una provocación lógica y casi gramatical, pero engendra convicción. Y aun cuando un Rembrandt o un Mozart puedan en el futuro ser igualados, una idea grosera e indistinta, no pueden ser superados. Hay una profunda lógica de energía en las artes, pero no un progreso acumulado en el sentido de las ciencias. En las artes no se corrigen errores ni se desaprueban teoremas, porque lleva el pasado en su seno. El lenguaje artístico, a diferencia de la matemática, tiene tendencia retrospectiva. Esta es la significación de Eurídice, porque la realidad de su mundo interior está a espaldas suya. El hombre de palabras, el cantor, se volverá hacia atrás, hacia el lugar de las necesarias sombras amadas. Para el científico, el tiempo y la luz están adelante. Aquí verdaderamente estriba la división de las dos culturas, o más bien de las dos orientaciones. Quien haya frecuentado a los hombres de ciencia sabe hasta qué punto es intensa esta polaridad que influye en su estilo de vida. Sus noches apuntan evidentemente al mañana, pues es santo y es el futuro. ¿Es realmente así? Esta es la última cuestión que plantearía aquí y que, por cierto, es la más difícil de todas. Puedo formularla y sentir su urgente presión, pero no he logrado elaborarla de una manera clara o consecuente. Que la ciencia y la tecnología acarrearon consigo agudos problemas de daños ambientales, de desequilibrio económico, de deformación moral, es ciertamente un lugar común. Atendiendo a la ecología y a los ideales de sensibilidad, el costo de las revoluciones científicas y tecnológicas de los 4 siglos pasados fue muy elevado. Pero a pesar de las críticas anárquicas y bucólicas, como las formuladas por Thoreau y Tolstoy, fundamentalmente
no se ha dudado de que debería haberse afrontado dicho costo. En esa seguridad, que en gran parte no ha sido examinada, había algo de ciega voluntad económica, de inmensa sed por conquistar bienestar y diversidad material. Pero también obró un mecanismo mucho más profundo, la convicción, implantada profundamente en el temperamento occidental, por lo menos desde Atenas, de que la indagación intelectual debe avanzar, de que ese movimiento es en sí mismo natural y meritorio, de que la relación propia del hombre con la verdad es la relación del perseguidor, del cazador. Él busca de Sócrates para acorralar a su presa, resuena a lo largo de toda nuestra historia. Nosotros abrimos las sucesivas puertas del castillo de Barbazul porque las puertas están ahí, porque cada una conduce a la siguiente en virtud de una lógica de intensificación, que es la intensificación de su propia conciencia que tiene el espíritu. Dejar una puerta cerrada sería no solo cobardía, sino una traición radical y automutiladora, hecha a la postura de nuestra especie, que es inquisitiva, que tantea, que se proyecta hacia adelante. Somos cazadores que vamos tras la realidad, cualquiera que sea el lugar a que ésta nos pueda llevar. Los riesgos, los desastres que pueden sobrevivir son flagrantes. Los riesgos, los desastres que pueden sobrevenir son flagrantes. Pero así es, o por lo menos fue hasta muy recientemente, el supuesto axiomático y a priori de nuestra civilización, según el cual el hombre y la verdad son compañeros. Sus caminos se tienden hacia adelante y están dialécticamente emparentados. Hoy, por primera vez, de manera que nuestras conjeturas serán aquí tentativas y algún tanto confusas, se está poniendo en tela de juicio este axioma de un avance continuo que lo gobierna todo. Estoy pensando en cuestiones que van mucho más allá de las actuales preocupaciones de la comunidad científica sobre el ambiente, sobre los armamentos, sobre las irreflexivas aplicaciones de la química a los organismos humanos. La verdadera cuestión es la de decidir si deberían desarrollarse ciertas líneas importantes de indagación, si la sociedad y el intelecto humano, en su actual nivel de evolución, pueden sobrevivir a las siguientes verdades. Bien pudiera ser, y aquí esa mera posibilidad presenta dilemas que están mucho más allá de los que hayan podido surgir en la historia. Que la puerta siguiente se abriera a realidades ontológicamente opuestas a nuestra cordura y a nuestras limitadas reservas morales. Jacques Monod preguntó públicamente lo que muchos se planteaban en privado. ¿Debería continuar la investigación genética si ésta conduce a verdades sobre diferenciaciones en las especies cuyas consecuencias morales, políticas y psicológicas no somos capaces de afrontar? ¿Tenemos la libertad de seguir pistas neuroquímicas o psicofisiológicas relativas a las formas parcialmente arcaicas de la corteza cerebral? Si semejante estudio nos lleva al conocimiento de que los odios étnicos, la necesidad de la guerra o esos impulsos de autodestrucción señalados por Freud son hechos heredados, ejemplos de esta índole pueden multiplicarse. Podría ser que las verdades que tenemos por delante aguarden como emboscadas en el camino del hombre, que la afinidad entre pensamiento especulativo y supervivencia, afinidad en la que se basó toda nuestra cultura, se quebrantara. La tensa presión se ejerce sobre toda nuestra cultura porque, como nos lo recuerdan los antropólogos, numerosas sociedades primitivas decidieron permanecer en la quietud o en la circularidad mitológica en lugar de moverse hacia adelante. Y esas sociedades han perdurado alrededor de verdades inmemorablemente afirmadas. La idea de que la verdad abstracta y las verdades moralmente neutras, especialmente de las ciencias, podría llegar a paralizar o destruir al hombre occidental, está pronosticada en la crisis de la ciencia europea, 1934-1937, de Husserl. Esta idea llega a ser un tema dominante en la teoría de la dialéctica negativa de Horkheimer, Adorno y la Escuela de Frankfurt. Esta es una de las más penetrantes, aunque a menudo es hermética,
corrientes del intelecto moderno y del moderno diagnóstico sobre la crisis de la cultura. El largo ensayo de Tito Perlini, Autocrítica de la región iluminística en Ideología 9-10-1969, es no solo una penetrante introducción a este material, sino una rigurosa formulación del tema. La razón misma se ha hecho represiva. El culto de la verdad y de los hechos autónomos constituye un cruel fetichismo. Elevado a la condición de ídolo de sí mismo, el hecho es un tirano absoluto frente al cual el pensamiento no puede sino posternarse en muda adoración. La enfermedad del hombre ilustrado es su aceptación, ella misma enteramente supersticiosa, de la superioridad de los hechos respecto de las ideas. El impulso hacia lo positivo es tentación mortal para la cultura. En lugar de servir a espontaneidades y fines humanos, las verdades positivas de la ciencia y de las leyes científicas se han convertido en una prisión, una sombría, más sombría que la de Piranesi, una carecere para aprisionar el futuro. Son estos hechos, no los hombres, quienes regulan el curso de la historia. Como lo subrayan Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la Ilustración. Los viejos oscurantismos de dogma religioso y de casta social han sido reemplazados por el oscurantismo aún más tiránico de la verdad científica racional. La realidad se ha impuesto a la ideología, dice Perlini, con lo cual quiere significar que un mito de evidencia objetiva, verificable, científica, anonadó las fuentes utópicas, fundamentalmente anárquicas, de la conciencia humana. En nombre de una experiencia reducida al mero simulacro de sí misma, se condena la capacidad subjetiva misma de proyección del hombre como vacua fantasía. El vigor de la denuncia, su atracción moral e intelectual son evidentes, pero también lo son sus debilidades. No es un accidente la circunstancia de que Horkheimer y Adorno no fueran capaces de completar la dialéctica. En ninguna parte encontramos ejemplos sustanciales de cómo un hombre liberado, pluridimensional, podría en verdad reestructurar sus relaciones con la realidad, con lo que es así. ¿Dónde está el programa de un modo de percepción humana que esté libre de fetichismo de la verdad abstracta? Pero el argumento es defectuoso en un plano más elemental. El perseguir los hechos, actitud de la cual las ciencias constituyen tan solo el caso más visible, más organizado, no es un error contingente en que incurrió el hombre occidental en algún momento de rapacidad elitista o burguesa. Ese empeño está, según creo, impreso en la estructura misma, en la electroquímica y en el empuje de nuestra corteza cerebral. Estando dado un medio nutritivo y climático adecuado, dicha corteza tenía por fuerza que evolucionar y crecer mediante una constante alimentación de nuevas energías. La ausencia parcial de esta compulsión a indagar y progresar como ocurre en las razas y civilizaciones menos desarrolladas, no representa una libre elección o un rasgo de inocencia. Representa, como lo sabía Montesquieu, la fuerza de circunstancias ecológicas y genéticas adversas. El floreciente niño de la ciudad occidental, el neoprimitivo que canta sus 5 palabras de tibetano en la carretera, están realizando una charada infantil fundada en el superávit de riqueza de esa misma ciudad o carretera. No podemos volvernos atrás. No podemos permitirnos los sueños de no saber. Abriremos, así lo espero, la última puerta del castillo, aun cuando ésta nos lleve, y quizá precisamente porque nos lleva, a realidades que están más allá del alcance de la comprensión y el control humanos. Lo haremos con esa desolada clarividencia, tan maravillosamente expresada en la música de Bartók, porque abrir puertas es el trágico mérito de nuestra identidad. A esta concepción se puede responder evidentemente de 2 maneras. Está la respuesta de Freud, su estoica aquiescencia, su suposición hosca y fatigada de que la vida humana es una anomalía cancerosa, un rodeo entre vastos estadios de reposo orgánico. Y por otro lado está el alborozo nietzscheano ante lo inhumano, con su tensa e irónica percepción de que somos, de que siempre hemos sido,
huéspedes precarios en un mundo indiferente, frecuentemente asesino, pero siempre fascinante. Escudo de la necesidad, supremo astro del ser, que ningún deseo puede alcanzar, que ninguna negación puede manchar. Eterno sí del ser, eternamente yo soy tu afirmación, pues yo te amo, oh eternidad. Ambas actitudes tienen su lógica y su dirección de conducta. Uno elige o alterna entre ellas a causa de inciertas razones de sentimiento íntimo o de circunstancias individuales auténticas o imaginadas. Personalmente, me atrae mucho más la gaya ciencia, la convicción irracional, por temeraria que pudiera ser, de que es enormemente interesante vivir en esta última y cruel fase de las cuestiones occidentales. Si un duro deseo de durar fue la fuente principal de la cultura clásica, bien pudiera ser que nuestra poscultura estuviera marcada por una disposición no tanto a soportar los riesgos del saber cuanto a reducirlos. Ser capaces de encarar posibilidades de autodestrucción y, sin embargo, entablar el debate con lo desconocido no es cosa de poca monta. Pero estas son solo conjeturas indistintas. No es una posición retórica insistir en que nos encontramos en un punto en el que los modelos de hechos y culturas anteriores pueden prestarnos escasa ayuda. Hasta el término notas es demasiado ambicioso para designar un ensayo sobre la cultura escrito en este momento. A lo sumo, puede uno tratar de precisar ciertas perplejidades. La esperanza puede tomar parte de este pequeño ejercicio. Una cáscara rendida que está terminada, dice Ezra Pound, del hombre y de sí mismo, viajero maestro de nuestra edad cuando regresa al hogar. Una cáscara rendida que está terminada, pero la luz canta eternamente, con pálido fulgor sobre las marismas, donde la salina hierba susurra al cambio de marea. Septiembre de 1970. Enero de 1971. Lectura por Gerardo Ferretis.